Primera de Reyes 19:7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva y pasó la noche. Y vino palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y yo creo que es una palabra que debemos tener muy en cuenta en este nuevo año, porque Dios quiere sacarte de esa tierra de esclavitud para llevarte a un tiempo nuevo. Pero quiero contarte una historia que leí y me gustó muchísimo. Dice que estaban hablando dos camellos, un camello hijo y el camello mamá. No sé si camella se le dice o camello, bueno, camello hembra. Entonces, esta historia dice que el pequeño le decía: mamá, ¿por qué tenemos joroba? Entonces le explicó a la mamá que ellos tienen que hacer largas distancias en el desierto, entonces necesitan mucha agua, y en esa joroba ellos van acumulando el agua para que en esas distancias de desierto donde no hay agua, ellos no se mueran de sed. Y le dijo: ¿y por qué nuestras patas son tan largas y nuestras manos tan redondas? El final es tan redondo. Y le dijo: justamente por las distancias, porque tenemos que caminar en la arena y necesitamos tener ese tipo específico de patas para poder estar firmes en la arena. Pero después le dijo: ¿y por qué tenemos las pestañas tan grandes? Vio que los camellos son medio pestañudos. Y le dijo: porque en las tormentas nos guardan del sol, pero también nos guardan de las tormentas de arena. Entonces dijo el pequeño camello: ahora entiendo. Joroba para almacenar agua, porque vamos al desierto, piernas para andar en el desierto, y pestañas que protegen mis ojos. Y le dice: pero te hago otra pregunta, mamá, ¿por qué estamos en un zoológico? Entonces, cuando leí esta historia me impactó, porque al final decía esto que les voy a leer: habilidades, conocimientos, capacidades y experiencias son útiles únicamente en el lugar correcto. Pero lamentablemente yo veo un flagelo en el pueblo del Señor, porque Dios te dio para que uses, y para que lo uses en el lugar correcto. Pero lamentablemente nosotros no usamos en el lugar correcto. Algunos no lo usan directamente porque no entienden, porque están como esta mamá y este hijo. Claro, él le preguntaba, nació en el zoológico, y le dijo: ¿por qué tenemos esta joroba? ¿Por qué tenemos estas patas? ¿Y por qué tenemos esas pestañas? Y comenzó esa mamá a explicarle: porque eso está preparado para un lugar específico. Ya el Señor adaptó a este animal para que pueda desempeñarse, para que pueda desarrollarse, para que pueda expresarse, para que pueda crecer en un lugar específico. Pero me sorprendió al final cuando le preguntó: ¿y por qué estamos en el zoológico? ¿Sabe que a veces nos pasa lo mismo a los cristianos? Encarcelados espiritualmente, sin darnos cuenta de todo lo que Dios nos entregó. Y esa cárcel se llama el lugar incorrecto. Esa cárcel significa esa cueva donde estaba el profeta Elías. Cuando el Señor le dijo: ¿qué estás haciendo en esta cueva? Él estaba allí medio deprimido por los problemas que había tenido con gente que se creía importante, con gente que se creía que eran dueña de la tierra. Así que el Señor le dice que hay que fortalecerse, hay que levantarse. Y dice que caminó 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Dios. Pero de nuevo en el monte de Dios se metió en una cueva. Y el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y yo creo que esa es la pregunta que debemos hacernos muchos de nosotros, que tenemos habilidades,
que tenemos capacidades, que tenemos talento y que tenemos experiencias con el Señor. Estamos como ese camello que estaba en el lugar incorrecto. Es por eso que no podés crecer, no podés desarrollarte, porque lo que Dios te dio no lo estás valorando, no lo estás comprendiendo. Y tal vez no lo estás comprendiendo y no lo estás valorando porque Satanás te metió en una cueva. Satanás te metió en una cueva. Te dijo que es imposible que puedas desarrollarte. Te dijo que es imposible que puedas tener experiencias con el Señor. Te dijo que es imposible que tengas conocimientos, que tengas capacidades y que tengas habilidades. Y te metió en una cueva. Pero yo me imagino a este camello bebé viendo a su mamá como era. Claro, él no se podía mirar. Y tal vez cuando podía decía, bueno, seré como mi mamá. Y comenzó a preguntarle por qué esas cualidades, por qué esa manera de tener ese cuerpo. Pero también se preguntaba, ¿qué estamos haciendo aquí? Ese zoológico representa esa cueva. Esa cueva representa ese lugar donde Satanás te metió. Y no te deja salir. ¿Por qué? Porque no le conviene que conozcas al Señor. Porque no le conviene que el Espíritu Santo venga a tu vida y haga un rompimiento. No le conviene a Satanás que venga un éxodo. Y si no, mire la palabra. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir y Faraón se enfurecía pero ellos se animaron a creer y vino el tiempo del éxodo. Yo quiero decirte algo, que si no nos animamos a creer, no vendrá el tiempo del éxodo. Aleluya. Seguiremos en esa cueva, seguiremos allí con las habilidades, las capacidades, la experiencia guardada en el bolsillo. Y Dios nos llamó para hacer luz en medio de las tinieblas. Dios te dio poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu sobre tu vida. Y me seréis testigos, dice, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero también dice Lucas 9:1 que Dios te dio autoridad. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Dios te dio victoria. Primera de Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da, ¿qué nos da? La victoria. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Él nos da la victoria por medio de Jesucristo. Estás pasando un momento difícil, estás pasando unas circunstancias, hay necesidad en tu vida. Dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Él nos dio la victoria. Y segunda de Corintios dice que te dio armas poderosas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiero refrescarte la memoria, porque a veces nos olvidamos de las promesas, de las armas poderosas, del poder y de la autoridad. 4 cosas fundamentales que Dios nos entregó y que nosotros los cristianos a veces nos olvidamos. Entonces nos pasamos el año metidos como el profeta en ese momento que Dios tuvo que empujarlo primero que coma porque había largo camino, y luego le dijo: ¿qué haces de nuevo aquí, Elías, en esta cueva? Porque él tenía que cumplir una misión, porque él tenía un propósito, por eso nació. Y yo quiero decirte esta noche que si estás todavía respirando, a ver, mírale al que tiene a su lado y dígale: un poco si respirar. ¿Estamos respirando todavía aquí? Si todavía estamos respirando, si todavía nos levantamos hoy, es porque Dios tiene un propósito. Es porque Dios tiene un propósito. Yo quiero decirte algo: no somos el producto de una casualidad. No es que estamos aquí porque a alguien se le ocurrió o porque a tus padres planearon tenerte. No, es porque Dios tiene un propósito. Y eso tenemos que tener claro y definido en nuestra vida. Como este camello, hijo, ¿qué hacemos acá en este zoológico? Si estamos preparados para otra cosa. Y el Señor le dice a Elías: ¿qué estás haciendo en esta cueva? Ese es el objetivo que tiene el enemigo con nosotros. Que usted no se entere, que usted se olvide y que usted y yo estemos allí en la cueva. ¿Sabe qué? En la cueva del temor, en la cueva del desánimo, en la cueva de la enfermedad, en la cueva, ¿sabe qué? De la frustración, en la cueva de la aflicción. Eso es lo que el enemigo quiere.
porque a Él no le conviene que usted se entere de los beneficios que son para usted. A Él no le conviene, a Él le conviene atormentarlo. ¿Sabe qué? Atormentarlo con cosas naturales, porque somos tan naturales, estamos tan expuestos, nuestra alma está tan expuesta a las cosas, a las cosas tangibles, que si nosotros pareciera que si no vemos, no creemos. Y esta Biblia dice, este manual dice que todo lo que Dios tiene para nosotros, que todo lo que Dios preparó para nosotros, que todo lo que Dios creó para nosotros, viene de una sola forma, y es a través de la fe. Dice Números capítulo 21, verso 4. Después partieron del monte de Hor, camino al mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. ¿Sabe que hay una cueva en la que el enemigo, una cárcel espiritual en la que el enemigo quiere introducirte? Y hace todo lo que puede para meterte en esa cueva, en esa cárcel. El desánimo es la falta de ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza. El desánimo es un espíritu que te lleva a que la esperanza se esfume de tu vida, que te rindas fácilmente, y es lo que Satanás quiere, que te rindas. Entonces vino una carta de despido, o vino una carta donde dice que hay un diagnóstico, o vino una amenaza de alguien, y Satanás aprovecha eso para que te olvides de todo lo que Dios te dio. Él usa esas cosas ¿para qué? Para que te olvides, de que tenés poder, que te olvides que Dios es el que te da la victoria, que te olvides de las promesas, que te olvides de la autoridad, que te olvides de todo lo que Él prometió. Porque el objetivo de Él es usar estas cosas, usar a estos espíritus. ¿Para qué? Para que te quiten el ánimo, para que te quiten la esperanza, para que te quiten la ilusión, y para que te crees una atmósfera de dificultades y una atmósfera de imposibles. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, en esa atmósfera que nos creamos, allí comenzamos lentamente a meternos en una cárcel. Y ya dejamos de lado todas las promesas, nos olvidamos de las promesas. Entonces, ¿qué pasa? El cristiano anda desilusionado, anda lleno de problemas, ya no escucha la Biblia. Le podés leer la Biblia a una persona que está en una cárcel espiritual, le podés recitar del Génesis al Apocalipsis, pero si el Espíritu no interviene, si no viene esta persona con una actitud diferente de decir voy a salir de esta situación, si no pone de sí para que Dios comience a mover su mano, va a seguir siempre allí. Yo quiero decirte algo. Dios quiere mover su mano aún en los peores momentos. Pero pastor, usted no sabe lo que me pasó, me quedé sin trabajo. ¿Sabe que Dios, dice la Biblia, que es el dueño de todas las cosas? Pero es la actitud con la que yo me voy a enfrentar la que va a determinar si la mano de Dios se mueve o no. Porque todas esas cosas que Dios ya nos entregó son por fe. No importa cuántas veces el enemigo haya venido con cartas, con circunstancias o con situaciones. La Biblia dice que si usted y yo nos mantenemos firmes creyéndole a Él, vamos a tropezar tal vez, vamos a caer. Pero mi Biblia dice que al justo Dios le levantará de todas las circunstancias. Amén. Mi Biblia dice que no hubo justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tu tarea y la mía es estar allí tomados de las promesas del Señor. Tal vez no veas, tal vez no entiendas, pero la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, mi hermano. No hay. Así que dígale a su hermano, vamos a salir de esa cárcel, vamos a salir de esa cueva. Amén. Quiero que entiendas porque el Señor nos dio armas para pelear. La primera batalla, ¿sabe dónde es? Acá, en nuestra mente. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10 verso 5, dice, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿sabe a dónde? A la obediencia a Cristo. Eso es lo que hay en nosotros. Entonces, cuando venga esa cárcel a querer apoderarse de tu vida, hay que decirle: no, yo tengo poder. El problema es cuando no sabemos esto. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Se entra a dar manija. Y te agarró esto y te va a pasar lo otro. Y mira, y rápido te muestra fulano, mengano, sultano y perengano que de lo mismo se murieron. Y rápido, pues, ¿sabe qué? Esas informaciones llegan más rápido que la palabra. Pero también fulano así empezó y terminó mal así. Y dale. Entonces el objetivo es meterte en esa cueva del desánimo, quebrar la esperanza, que se quiebre tu esperanza. Nos llenamos de mitos, nos llenamos de filosofías huecas y humanas, nos llenamos de pensamientos que no son pensamientos de Cristo. Entonces se nos hace muy, pero muy difícil salir de ese lugar. Los otros días estaba escuchando al pastor Robert y él decía algo que la verdad que me quedó grabado en el corazón. Porque decía: en vez de decirle a tu hijo que esto, aquello, lo otro, comenzá a mirarlo por la fe, cómo sería bajo la unción del Espíritu. En vez de mirarle a tu negocio que no funciona, que se está perdiendo, que la economía, que el país, que el presidente, que la inflación, comenzá a mirarlo cómo sería bajo la unción del Espíritu. Porque esos argumentos que Satanás levanta son los que te quieren llevar a actuar de la misma manera que el mundo natural. Entonces quieren introducirte en esa cárcel espiritual. Y mi Biblia dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento. O sea que cuando viene ese pensamiento, lo derribamos allí en el mundo espiritual. Comenzamos a pensar lo contrario, a declarar las promesas de Dios, a decir que Dios tiene poder. Por eso usted tiene que leer su Biblia, usted tiene que saber cuál es su respaldo, usted tiene que entender cuál es su respaldo. Entonces, cuando viene ese pensamiento, ¿sabe qué? Póngalo bajo sus pies y dígale: tenés que obedecer a Cristo, tenés que obedecer a Cristo, tenés que obedecer a Cristo. Amén. Y sea insistente. Isaías capítulo 51 verso 12 dice: yo soy vuestro Dios, vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tenga temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como el heno? ¿Sabe que Satanás quiere hacerte tener temor del hombre? El temor es una cárcel espiritual. Pero este pasaje dice que, podríamos hablar de forma contraria a este pasaje. Y este pasaje te está enseñando a que no le tengas temor al hombre. Que no tengas temor y mucho menos al hombre. ¿Por qué? Porque es mortal, porque es hijo de hombre, porque es como el heno, dice. Yo le voy a leer una definición de temor y escuche lo que dice. El temor es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Eso es el temor. Y la Biblia dice en el texto 12 que leímos, dice: ¿quién eres tú para que tengas temor? Dice. Si Dios es el que nos consuela, Dios es nuestro amparo, dice el salmista. Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio. Entonces, esa presunción o esa sospecha que Satanás quiere que te susurra muchas veces a los oídos, o el recelo a algo malo que va a pasar, es simplemente para que no crezcas, no avances. Es para que te detengas. Porque como te dije al principio, hay habilidades, capacidades y experiencias que Dios nos da y que Satanás sabe, y le conviene mantenerte ocupado en esas cárceles. Entonces, la Biblia dice que cuando buscamos a Dios en el Salmo 34, Él va a escucharnos y va a librarnos de nuestros temores. Él va a librarnos. Que no tenemos que tener temor. Dios te dio poder, no se olvide, Dios te dio autoridad,
Dios no, dice Timoteo, que Dios no te dio espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas son las cosas que tenemos que recordarnos en ese momento en el que vemos que vienen esas amenazas, en las que el enemigo quiere meterte en las cárceles espirituales. Dígale, la Biblia dice otra cosa. Cuando usted lee la palabra, cuando usted comienza a entender la palabra, es por eso que usted tiene que hacerse este año lector de la palabra, pedirle al Espíritu Santo que le enseñe a comprender la palabra, porque en la Biblia no hay, la idea de la Biblia no es que usted se vaya hacia atrás siempre, sino es crecer en medio de las dificultades, crecer en medio de todas las circunstancias, que los problemas van a existir, claro que van a venir problemas, porque cuando el Señor Jesús dijo que si le hacemos caso a la palabra, dice, yo les compararé cómo serán, dijo, a una casa construida sobre qué, sobre buenos fundamentos, sobre la roca, dijo que vendrán los ríos, vendrán los vientos, pegará fuerte el río con ímpetu, y él estaba hablando de los problemas, de las circunstancias que se van a levantar, pero la Biblia dice que si permanecemos firmes allí en su palabra, de todos esos problemas, de todas esas circunstancias, de todos esos momentos difíciles, de todas esas cartas que te amenazan y te amedrentan, de todas ellas Dios te hará libre, amén, porque no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, amén, amén. Y termino con esto esta noche, hermanos. Quiero hablarte de algo muy importante. Una cárcel que se llama conformismo. No, pero yo así nomás ya voy a hacer, porque en mi casa somos así nomás. ¿Y qué le voy a hacer, pastor? Escucho a algunos que dicen, como ya conformados con eso. Yo te digo, no. Que te levantes, que le creas a Dios. Yo escuché el año pasado, ¿y qué le voy a hacer ya, pastor? ¿Cómo que ya le vamos a hacer? Si todavía estamos respirando, si todavía tenemos aliento de vida, entonces quiere decir que todavía Dios quiere darnos victoria. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Pero usted no se da cuenta, ya no voy a poder revertir más esto. Usted no va a poder revertir, yo no voy a poder revertir. Pero mi Biblia dice que lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para mí, para Dios es posible. Es posible. Amén. El apóstol Pablo hace una declaración muy poderosa en Filipenses 3, verso 13. Usted conoce este pasaje. Y dice, hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta declaración a mí me parece terriblemente espiritual y una declaración muy poderosa, porque el apóstol Pablo, cuando sufrió todo tipo de penalidades, pasó por todo tipo de escuelas, de procesos, pero aún en medio de ellos dice, yo me extiendo. Yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero me olvido. ¿Qué es lo que dice? Me olvido de lo que me dijeron, me olvido de lo que me pasó, me olvido de las cosas viejas, me olvido de los momentos difíciles. A veces hay creyentes que dicen, ay, pero tengo miedo porque en el año 1900 no sé cuánto también me pasó lo mismo. Ay, pero tengo miedo porque una vez ya me pasó aquello, ya me ocurrió lo otro. No se terminan nunca de olvidar y viven caminando con esa cárcel, con esa cueva allí detrás de ellos. Entonces, ¿qué hace esa cueva? Te lleva siempre al conformismo, a que nunca puedas salir adelante, a que nunca crezcas. Y el conformismo es una postura o es una actitud hacia la vida que, ¿sabe qué? Conduce y sumerge al ser humano a la mediocridad. Nosotros, yo no sé cuántos alcanzaron a ver. El otro día me puse a leer a escuchar la historia del dueño de Tramontina, que atendía él atendía el prostíbulo de un pueblo chiquito, y hasta que un día vino alguien, era prostíbulo y cantina, y vino alguien y le dijo que ya no había más trabajo porque se modernizaron y había que hacer computadores, escribir y fichas.
Pero a pesar de eso, él no sabía leer ni escribir. Y comenzó a trabajar. Comenzó a comprarle algunas herramientas y a traer de un pueblo vecino. Y sabía reparar algunas cosas. Y terminó siendo el hombre más exitoso de la historia. Una fábrica tremenda. ¿Cuántos conocen los cuchillos Tramontina? Bueno, fíjese la historia. Yo no le puedo contar detalladamente, se me está toda la noche. Pero empezó queriendo arreglar algo y terminó dando una herramienta, vendiendo, yendo a comprar, hasta que puso una ferretería. La cuestión que le preguntaron un día, a esto voy, ¿cómo fue que hizo? Y le dijo, si yo supiese leer y escribir, todavía seguiría siendo empleado de ese prostíbulo y de esa cantina. Pero fíjense cómo en medio de la adversidad Dios puede obrar. Dios puede obrar. Dios no se conforme. No piense que lo que se terminó el mundo. No sea el profeta Samuel, cuando Dios desechó a Saúl, él pensó que el mundo se terminó. Hasta que el Señor tiene que reprenderlo y decirle, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Le dijo, ¿hasta cuándo lo vas a llorar? Por eso el apóstol Pablo dice, yo me extiendo hacia adelante. Ya me olvidé del llanto, me olvidé de los dolores, me olvidé de esas tremendas prisiones, pero me extiendo hacia la meta, prosigo hacia el premio. Amén. Es tiempo que salgas de esa actitud, de esa postura, de ese pozo que se llama mediocridad, porque ese pozo que se llama mediocridad elimina toda posibilidad de cambio y de progreso. Por eso hay que extenderse, hay que olvidar, si hay que perdonar, perdone y olvídese, pero no se quede llorando allí. Hay gente que llora todavía por cosas pasadas, que llora por lo que le hicieron hace 5 años, que llora por lo que le hicieron hace 10 años. Hay que extenderse hacia adelante. Ya no llores. Dígale a su hermano, ya no llores. Amén. Es tiempo de extendernos.